Hola, buenas eh, tardes. Ahí voy a compartir la pantalla. Y les voy a presentar el software AMPL. ¿Ya? Es es el estándar como lenguaje de programación matemática. ¿Ok? AMPL es justamente a Mathematical Programming Language. Fue desarrollado en los laboratorios Bell, los famosos laboratorios Bell. eh, que no tengo el dato de ese preciso de en qué año, pero las tres personas que aparecen aquí, los desarrolladores, Furet, importante en todo lo que es programación matemática, y particularmente Brian Kernighan, es muy conocido por los aportes en el área de computación. Y como decía, es hoy día ampliamente utilizado para modelar problemas de programación, problemas industriales mediante programación matemática. No se limita solamente a programación lineal, también tiene programación lineal, no lineal, lineal entera, etc. Es un lenguaje de modelamiento que soporta, tiene conexión con diversos software, algunos gratuitos y también, por supuesto, comerciales. Está disponible en versiones Linux, Mac y Windows, y se puede descargar esta versión demo eh, ahí en ampl.com. Yo les voy a mostrar cómo se modela con este lenguaje un problema de transporte. Vamos a considerar un problema de transporte de 3 orígenes y 4 destinos. Este sería el modelo extendido, ¿cierto? Que nosotros ingresamos en cualquier solver. Vamos a ver cómo se modela eso en un lenguaje de modelamiento que se acerca a esta representación del modelo general. ¿Okay? Esto es un lenguaje matemático algebraico donde tengo claramente definido cuál es la función objetivo con esa doble sumatoria. Tengo restricciones para la capacidad de producción, de demanda, y todo el modelo está expresado en base a parámetros. Aquí está las dimensiones del problema, m orígenes, n destinos. ¿Okay? Eso da la dimensión del problema. En este caso tenemos m igual 3, n igual 4, es un problema de 3 por 4, y los parámetros propiamente tal de una instancia 3 por 4 están dados aquí en esos coeficientes c y j, que son los que acompañan a las variables en la función objetivo, y también parámetros son la oferta de cada origen y la demanda en cada destino. ¿Okay? Eh, bueno, este es el modelo general. Vamos a ver cómo lo codificamos esto en AMPL. En primer lugar, lo más relevante de estos lenguajes de modelamiento es que hacen una separación clara entre lo que es el modelo y los datos. ¿No? Si vamos a esta lámina, aquí tenemos el modelo y aquí yo no estoy especificando los datos. Es muy similar entonces en este sentido a esta presentación, donde se hace hincapié aquí en el modelo y los datos todavía no los conozco. No sé cuánto vale el CIJ, el SI, el DJ, etc. ¿Okay? AMPL introduce, quizás la novedad es esta noción de conjunto. ¿Okay? Y parámetros, variables, funciones objetivos, restricciones, eso es típico de la programación matemática. Eh, los conjuntos identifican objetos que tienen alguna característica en común. ¿Okay? Eh, la idea es definir conjuntos para después poder manejar todos esos objetos, esos elementos de la misma manera. Por ejemplo, aplicando la restricción. ¿Okay? En el caso del problema de transporte es bien evidente que los conjuntos que nos conviene utilizar, definir, son los orígenes, los destinos y las rutas que conectan origen-destino. Si yo voy a la representación gráfica, uno ve que aquí hay un conjunto de orígenes, un conjunto de destinos y está el conjunto de conexiones entre origen y destino. ¿Okay? ¿Cómo, ¿Cómo hago la definición de conjuntos? Simplemente comienzo con la palabra reservada set, el identificador del conjunto, y se termina con un punto y coma. ¿Okay? Si quiero tener ¿cómo se llama? Conjuntos de origen, destino, yo diría set origen, set destino, punto y coma. ¿Okay? Vamos a ver que nos quedó pendiente, en este caso, las rutas.
¿ya? Vamos allá a ver cómo se definen esas rutas. Eh, los parámetros, es bastante sencillo, comienza con el parámetro, ¿cierto? De parámetro, eh, un identificador del parámetro, eventualmente los conjuntos sobre los cuales se aplica ese parámetro, ¿ok? Y el punto y coma para terminar esa definición de parámetro. Entonces, decimos que los parámetros oferta están asociados a los elementos del conjunto origen. Los parámetros tipo demanda o de nombre de demanda están asociados a los elementos del conjunto destino. Y aquí viene el que nos estaba faltando, ¿cierto? Dijimos que teníamos conjunto origen, conjunto destino, pero el conjunto de origen-destino de las rutas, nosotros lo vamos a construir aquí de esta manera. Decimos que existe un costo que está asociado tanto al conjunto origen como al conjunto destino. Es decir, tiene dos dimensiones. ¿Okay? Después de los parámetros definimos las variables, simplemente con la palabra reservada var, nuevamente el identificador de la palabra y eventualmente conjuntos sobre los cuales se aplica y termina con punto y coma. Ahí me faltó el punto y coma. Eh, es cierto. Entonces, var, el identificador X, le ponemos a la variable y aplica sobre los conjuntos de origen y destino. Es decir, es similar al costo. La diferencia es que costo es un parámetro y aquí X o cantidad transportada es una variable. ¿Okay? Algo importante, yo aquí he presentado los conjuntos, después parámetros y variables. ¿Okay? El orden entre parámetro y variable no es estricto. No necesariamente tiene que venir los parámetros y después las variables. Podría ser variable y parámetro. ¿Okay? Lo importante es que no se haga referencia a algo que todavía no está declarado. ¿Ya? Por ejemplo, como aquí en var yo hago de referencia al conjunto origen-destino, eso me obliga a definir los conjuntos antes. ¿Okay? Pero entre aquí los parámetros oferta, demanda y costo también hacen referencia a los conjuntos, esta definición de parámetros junto con la de variable podría ser parámetro variable o parámetro variable parámetro. ¿Entienden? No hay ningún problema con ese orden. ¿Okay? Ahora, para formar expresiones que nos van a permitir construir la función objetivo, restricciones, aquí he visto algunas de las palabras reservadas del lenguaje para construir esas expresiones. El max min de la notación matemática es maximize, minimize, un x, un ij es x y con paréntesis cuadrados i, j, c y j también el operador de multiplicación es un asterisco, la suma es la suma y la sumatoria es el sum. ¿Okay? De esa manera nosotros podemos escribir las restricciones. Por ejemplo, esta restricción o estas, ¿cierto? Porque están aquí con ese cuantificador, están, ¿cómo se llama? Expresándose n restricciones, ¿cierto? Entonces, eso lo expresamos de la siguiente manera. Decimos, existen restricciones subject to, ¿cierto? Este es un nombre que yo utilizo, un rótulo, no es una variable, es simplemente un identificador que yo ocupo para las restricciones y digo que van a ser ofertas de origen y para todo i en origen. ¿Okay? Este i en origen es equivalente a este para todo i de 1 a n. Estos son los orígenes, los n orígenes. ¿Okay? ¿Y qué hago entonces para cada uno de estos i? Digo que subo utilizando el índice j, ¿cierto? Para j in el conjunto destino, sumo el x sub i sub x y j menor o igual que la oferta del origen i. ¿Okay? O sea, aquí está funcionando el cuantificador, ¿cierto? Para todo i, porque el i lo dejo fijo y hago la suma para i igual a 1, por ejemplo, corriendo el j desde 1 a 2, a 3, a 4, etcétera, todos los elementos del destino. ¿Okay? Esto es menor o igual a la oferta. En el caso de las demandas es lo mismo, pero el cuantificador va para todo destino j, ¿cierto?
entonces eso viene acá, destino J. ¿Ok? Así que subject to, este es un rótulo, las demandas de los destinos, eh, y lo importante es la sumatoria, donde digo la sumatoria para todos los orígenes que están en el conjunto de orígenes, X sub IJ, ahí molesta la, X sub IJ mayor o igual que la demanda del destino J. ¿Okay? Es decir, suma todo lo que sale de los orígenes I, que están haciendo correr el índice I para todos los elementos de origen, el conjunto de origen, y hago X sub 1, 1, 2, 1, 3, 1, etc. ¿Okay? Mayor o igual que la demanda del destino J. Restricciones de no negatividad. Esto es importante. En AMPL no se asumen valores no negativos para las variables. ¿Okay? Las variables son irrestrictas en signo. Por lo tanto, tengo que agregar esta restricción de no negatividad y sería subject to, y le puse el rótulo no negatividad para los elementos de origen y los elementos en destino. La restricción sería que X y J sea mayor o igual que C. ¿Okay? Para la función objetivo, la minimización de la doble sumatoria sería, este es importante, este es un rótulo, pero que va a pasar a ser calculado, va a ser considerado como una variable, en el sentido de que costo total va a tomar el valor de esta sumatoria. Esta es una doble sumatoria, porque corre sobre I y corre sobre J, ¿ya? Y multiplica el costo IJ por X y J. Quizás esto debería ser. No, está bien, sí, sí. Costo, parámetro variable, está en el mismo orden. ¿Okay? Ahora fíjense que yo presenté aquí las restricciones y después la función objetivo, ¿ya? Camilo, me acomoda ese formato. No hay problema. Eso, en la medida que no se ocupen, en esta definición de función objetivo, no se ocupen eh, elementos no definidos, esto podría ir arriba, función objetivo, después restricciones, o bien restricciones, función objetivo. Eso no hay problema. ¿Okay? Eh, los datos. Por ahora yo estaba especificando el modelo, pero falta especificar los datos. Y los datos simplemente se comienza con la palabra data, ¿okay? Es una especie de sección donde vienen todas estos datos, finalmente son los parámetros del modelo, ¿cierto? Y para cada conjunto de parámetros se comienza con esta palabra reservada param, seguida de dos puntos. Y la definición termina con punto y coma. Paso al ejemplo para que se entienda, creo que más claro. La sección data dice los parámetros para los elementos del conjunto origen, ¿okay? Son las ofertas. Y aquí hago dos puntos igual para decir que le asigno un valor al origen, al O1, al elemento O1, ¿ya? Que es parte del origen. Aquí estoy dándole el rótulo, ¿cierto? Al primer elemento de origen. ¿Ya? Que yo le ponga 1, que le ponga aquí 20, eso es un identificador, da lo mismo. ¿No? Este es O1. Yo lo puse, no es automático. Perfectamente esto podría ser, no sé, Santiago, Valparaíso, etc. ¿Okay? Rótulos, son caracteres, string. ¿Okay? Y este sí que es un valor. Entonces yo digo, el primer elemento de origen es O1 y vale 5.000. El segundo O2 vale 6.000. El tercero es O3, lo identifico y vale 2.500. Lo mismo para los destinos y lo mismo para los costos. ¿Ya? Eh, la verdad es que esto uno podría escribirlo continuo hacia la derecha, ¿ya? En la misma línea o en varias líneas. ¿Ya? Yo lo puse así y normalmente se hace así para que quede más claro. Lo mismo con esta matriz. Aquí uno ve que esta matriz, ¿ya? De costos, voy a 3, 2, 7, 6, ¿cierto? La primera fila. Esa matriz, si nosotros tomáramos una representación matricial de esto, eh, acá, por ejemplo, son otros los coeficientes que tengo acá.
Son otros los parámetros que estoy ocupando. Deberían ser eh, del origen 1 a todos los destinos, ¿cierto? Debería ser este, 3 2 ¿cuánto está? Sí, hay un problema con el modelo que estamos resolviendo no está considerando estos parámetros. Aquí tengo 2543 y, no, y acá estoy codificando 3276. Parece que las ofertas sí que están bien, y los destinos, las demandas. Eh, pero bueno, es un detalle, ¿no? Las mismas son los parámetros que varían. Bueno, así se representan los parámetros y se termina esta sección de data definiendo el conjunto de parámetros para origen, para destino y los costos. ¿Okay? Eh, el modelo completo eh, cubre más de una lámina, ¿cierto? Dejamos de lado los datos y tendríamos la definición de conjuntos, los parámetros oferta, demanda y costo, con los conjuntos a los cuales hacen referencia estos parámetros, la variable eh, siempre hay con punto y coma, ¿no? Y después está bien parece, ¿no? Hay que ver esos detalles. Entonces, los parámetros, las variables, restricción de oferta, de demanda, no negatividad, y la función objetivo, una minimización. Y los datos, bueno, esta lámina es lo mismo que la penúltima. Eso es. ¿Cómo lo resuelvo con AMPL? Eh, Aquí tengo cargado el modelo en AMPL. ¿Okay? Si yo les muestro, AMPL está ahí, digamos, la interfaz gráfica permite jugar con estas ventanas, ¿no? Eh, yo me acomodo mostrárselas así. Está todo el modelo. ¿Okay? Si ustedes ven, set origen, destino, los parámetros oferta, demanda, costo, oferta, demanda, costo, es tal cual, ¿no? Esto está copiado, es copiar y pegar. Esos puntos y comas que me faltaban en las láminas sí están aquí correctos, ¿no? Porque esto está probado, está funcionando este modelo. Entonces, tengo aquí el modelo y tengo aquí los datos, ¿no? Esto está en un archivo, ¿no? En un documento que yo llamé transporte.mod. Normalmente MPL maneja 12 archivos, ¿ya? Asume que uno hace el modelo, lo desarrolla en un archivo .mod, ¿ya? De ahí viene el mod, transporte.mod, y yo tengo los datos eh, de esta lámina. Esto es exactamente lo que está acá, en otro archivo que se llama transporte.dat. ¿Okay? Entonces, normalmente se manejan separados, el modelo por un lado y los datos por otro. ¿Okay? ¿Cuál es la idea? Que yo pueda cargar el modelo, ¿okay? Con distintos conjuntos de datos, ¿no? Lo que yo hice aquí no es muy cómodo porque en el mismo archivo de donde está el modelo puse los datos, ¿okay? Pero lo hice así. eh, yo perfectamente podría borrar esto, ¿okay? No lo voy a hacer ahora, pero podría borrar y manejar modelo y datos por separado, ¿no? Aquí lo dejé todo junto y miren, vamos a ver cómo funciona esto. En AMPL, en la pantalla en la ventana de consola, hay reset, eso borra todo lo que está en la memoria. Y hay otra opción que dice clear console. Entonces me limpia, ¿okay? La consola. ¿Okay? ¿Y qué tengo que hacer yo? Hay dos comandos, o hay un comando en realidad, el primero, el básico. Yo me pongo en la ventana donde está el modelo, en este caso, que incluye los datos, y le digo send to AMPL. Entonces lo envía, carga el modelo desde donde está.
Aquí están, en mi computador yo tengo un directorio que se llama Carlos Castro, documentos, Word, Teaching, y ahí está el modelo transporte.dat. En esta otra ventana se ve, ahí está transporte.dat. Entonces ya lo cargó en memoria el modelo. ¿Ok? Y ahora que ya lo cargó, eh, eh, yo lo puedo resolver. Voy a mostrarles algo. Esto cargó el modelo, pero también cargó los datos. Si yo no hubiera cargado los datos, yo debería cargar los datos. ¿Ya? Espero no enredar, pero aquí se cargó el modelo y los datos. Si no estuviera esto, yo debería cargar los datos desde este archivo. ¿Cómo lo haría? Me pongo acá en transporte y le digo send to AMPL. ¿Ya? Fíjense los mensajes que me dice aquí. Me envía, me dice error, ¿ya? Porque dice que el set origen, destino y los datos para costos están eh, already defined, o sea, ya fueron definidos, ya fueron definidos, ya fueron leídos. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, porque los cargo de acá, del archivo de modelo. ¿Sí? Así que en este caso no es necesario también mandar a AMPL este archivo de datos. Bastaba con que estuvieran aquí. ¿Ya? Pero lo mostré digamos, para ver eh, que se da cuenta que ya tienen los datos. ¿Ya? Voy a borrar esto, voy a resetear, ¿cierto? La memoria y limpio la consola. ¿Ya? Entonces vuelvo a cargar el archivo. Eh, este archivo y ahí sí que lo envío a MPL y ahora sí que hago el sol y me dice el minus o minus 5.51 es el solver que utilizó. Menos es un solver bien conocido, potente, pero es el que yo podría especificar otro solver, pero es el solver que utilizó en este caso AMPL para resolver el problema. Y encontró la Optimal Solution Found y en 9 iteraciones y el objetivo fue 39.500. ¿Okay? Este es el mensaje que yo copié acá, 39.500. ¿No? Y fíjense que es lo único que muestra, nada más. Si yo quiero ver las variables, entonces tengo que decir, indicar o ingresar el comando, ingreso el comando display y display X, porque X era el identificador de nuestras variables. Y ahí obtengo lo que está aquí en las láminas. Me dice X en las y J, ¿cierto? Tenía dos dimensiones. O 1 de 1 vale 3500, 1500, 000, etc. Este es el valor de las variables. ¿Okay? Y este es el valor de la función objetiva. Eso.